Muy buenas, seguidores de La Reacción. Podría parecer que falta muchísimo tiempo para el 6 de febrero del 2022, pero lo cierto del caso es que, como dicen los maestros de la política nacional, en Costa Rica nunca se detiene el tema político y siguen conversaciones, siguen abordajes, enfoques, preocupaciones de líderes nacionales que en distintas circunstancias pues han enfrentado situaciones difíciles y les preocupa qué va a venir para los costarricenses en los próximos meses y años. Por eso, a esta hora contamos con una oportunidad que agradecemos muchísimo con el expresidente de la República, don Rafael Ángel Calderón, ampliamente conocido en el país y quizá pues si nos suscribimos a 4 años de gobierno es muy poco para poder aprovechar todo lo que él ha conocido, todos los procesos políticos de muy hacia atrás en los cuales estuvo vinculado el expresidente Rafael Ángel Calderón, valga decir, para quien no lo sepa, la administración Calderón Furnier enfrentó el terremoto de Limón, que fue una cosa pavorosa, como en algún momento Rafael Ángel nos explicó y nos dio una entrevista en ese sentido. Pues ahora, como les hemos iniciado, faltan algunos meses realmente para febrero del 2022 y las aguas políticas se empiezan a mover, las conversaciones, las inquietudes, y hace muy pocos días, agradeciéndole y dándole eh, la oportunidad al programa Charlemos del colega Carlos Fernández y también de don Fabián Coto, nos sorprendió unas declaraciones que manifestó don Rafael Ángel Calderón, quien está con nosotros en esta conversación, acerca de la necesidad de una gran coalición de todos los partidos políticos de centro humanista. Todos, indicó. Le agradecemos este contacto, don Rafael Ángel, y por ahí iniciamos una conversación que esperamos que sea muy provechosa en materia política. Bienvenido. Muchas gracias, Danilo. Ante todo, quiero felicitarlo públicamente y desearle el mayor de los éxitos en este nuevo emprendimiento que arranca usted con mucha fuerza y que va a tener éxito, porque realmente son muchos años dedicados a informarle al pueblo de Costa Rica, a decir la verdad, a buscar opiniones, y estamos seguros que el éxito estará garantizado. Muchas gracias, don Rafael Ángel. Y viniendo de un liguista, de liguista a liguista, ¿por qué no decir? De liguista a liguista también, aunque ayer, caramba, nos empataron al final. Lo importante Estaba es yo el muy final. emocionado viendo ese juego y desgraciadamente no pudimos amarrar el segundo lugar. Lo dejamos ir en las últimas fechas. Bueno, don Rafael Ángel, usted hace pocos días en este programa, leo textualmente, dice, esto es tan grave, ya sabemos de lo que estamos hablando, la pandemia, esto es tan grave que el próximo gobierno va a encontrar al país en pedazos. Y la única manera que veo yo, sinceramente, para poder superar este problema es una gran coalición de todos los partidos del centro humanista, no solamente para garantizar el triunfo electoral, sino para poder gobernar. Por favor, ampliemos qué quiso decir Bueno, usted y es por lo qué. que creo. Es decir, primero habrá que hablar, bueno, ¿cuál es el panorama que estamos viviendo? Okay. Devolvámonos a diciembre del 2019. Teníamos una situación mala en el país, difícil, Danilo. Teníamos un déficit fiscal del 7 puntos sobre el Producto Interno Bruto. Eso, a mi juicio, es gravísimo porque le habían aprobado a este gobierno, la Asamblea Legislativa, la reforma fiscal. Y se suponía que con la reforma fiscal iba a venir un ahorro ya importante y una reducción del déficit fiscal. Pues no, el gobierno siguió gastando como si estuviera en abundancia y llegamos a un déficit sumamente peligroso. A la par de eso, el desempleo estaba ya prácticamente en el 13%, uno de los desempleos más altos que ya hemos visto usted y yo en el país. Y bueno, en medio de esta situación tan difícil, se viene la pandemia. Y esto ha sido gravísimo porque, por supuesto que en la pandemia no se puede economizar en cuanto a la atención de la salud de los costarricenses. No se puede economizar en lo de la necesidad de darle a los costarricenses una ayuda en momentos en que mucha gente se quedó sin empleo
o con el empleo sumamente reducido. Y en eso el gobierno ha hecho bien. Yo creo que ha manejado la parte de salud muy bien por parte de las autoridades del Ministerio de Salud y de la Caja Costarricense de Seguro Social, todos los médicos con un esfuerzo y una entrega extraordinaria a su profesión y a su país. Y creo que también lo del bono proteger ha sido un éxito y necesario. Ahí no había más remedio. Necesario para el país. Pero bueno, esto nos va a llevar ¿a qué? A mayor gasto. Nos va a llegar a una reducción también de los ingresos del Estado costarricense, porque todos los programas sociales que se financian ligados con la planilla, al bajar la planilla, pues baja también lo que es el ingreso de los programas sociales del país. También habrá menos impuestos porque va a haber menos utilidades, habrá menos impuesto del IVA. ¿Por qué? Porque habrá menos consumo. Entonces, a fin de este año, vamos a tener ya el déficit fiscal calculado, según los expertos, en 10% del Producto Interno Bruto. Y el desempleo lo calculan los expertos entre el 20 y el 30% de la población. Eso es realmente grave. Yo no recuerdo haber vivido una situación similar de estos niveles. Hemos vivido déficit muy fuertes. Yo heredé un déficit fiscal sumamente grande de 8 puntos sobre el Producto Interno Bruto. Pero bueno, entré al gobierno con mucha fuerza, con 30 diputados que me apoyaban y empezamos a tomar las medidas necesarias, pero también nos ajustamos la faja, que es lo que no ha hecho este gobierno. Más bien yo los veo que quieren seguir gastando y los anuncios que se han hecho esta semana son que más bien es el gasto público el que va a ayudar a la reactivación económica. Y eso es un error gravísimo, Danilo, gravísimo. Es decir, la reactivación económica se logra solamente si usted crea un clima de confianza en todo el sector productivo para que haya mayor inversión nacional y extranjera, se produzca más y entonces tengamos un verdadero crecimiento económico y empecemos a combatir de verdad el desempleo. No es con gasto. Por ahí, don Rafael Ángel, 3 ministros de Hacienda tampoco ayuda mucho, ¿no? Definitivamente. Usted perdió a don Telmo Vargas, pero fue uno, ¿no? Y por una coyuntura muy específica, pero ahora van 3. Una coyuntura muy especial en que no significó un cambio de políticas de gobierno, porque seguimos con la misma política de austeridad cuando entró don Rodolfo Méndez al Ministerio de Hacienda, que fue el que sustituyó a don Telmo, y don Rolando Laclé pasó de la Asamblea Legislativa al Ministerio de la Presidencia. De paso, don Rodolfo hoy mencionado como uno de los mejores hombres del gabinete del presidente Alvarado. Valga decir, un hombre con una experiencia muy gracias. grande. Aunque yo estoy ahorita difiriendo de él de una cosa. Yo creo que no podemos, es decir, es muy lindo ser gobierno y poder hacer muchas obras. Eso es maravilloso. Pero cuando la situación está tan difícil económica como ahora, hay que fijar las prioridades. Y yo creo que debiera enfocarse más la obra pública del país en lo que es la concesión de obra pública, porque eso sí nos permitiría crecer y nos permitiría, sin tener que poner dinero el Estado, sino más bien traer inversión de afuera para llevar adelante la obra pública. Pero eso es lo que se tiene que hacer a mi juicio, ¿no? Sería pero muy lo cierto... ¿Ah? Sería muy seductor, don Rafael, seguir hablando de obra pública, pero nos desviamos de lo político un instante. No, es que está dentro de esto. Está dentro de esto porque es que yo hablo de la necesidad de un gran gobierno de unidad nacional. Verdadero, auténtico. Porque el próximo gobierno va a encontrar este país en estado catastrófico. Es decir, el déficit fiscal y el desempleo que vamos a tener nos va a llevar a una crisis socioeconómica terrible. Vea, un día de esto salía el exministro de Hacienda ya, Rodrigo Chávez,
a decir que en cualquier momento entramos en default y que los bonos de Costa Rica serían considerados bonos basura. Vea qué grave hasta dónde puede llegar esta situación. Y entonces la única manera de enfrentar esto es un nuevo gobierno fuerte, con mucho respaldo en la Asamblea Legislativa y que pueda tomar las medidas que el país va a necesitar para que nos saque adelante. Ahora, Yo en lo personal, usted habla de todos los partidos políticos del centro humanista. ¿Qué así es. vemos en el espectro? ¿Estaría el PAC, por ejemplo, allí? No, yo creo que el PAC estaría fuera. Es decir, ahí podemos hablar de Liberación Nacional, que además es el más grande de todos. Podemos hablar de la Unidad, podemos hablar del Republicano, podemos hablar de Restauración Nacional y de muchos otros pequeños partidos que podrían llegar a conformar esta gran coalición. Digo, es lo que yo creo que se debe hacer para poder lograr ese gobierno. Primero, ganar las elecciones, luego ganar con un amplio margen para tener mucho apoyo legislativo y luego para poder tomar las medidas que el país está exigiendo. ¿Y por qué el PAC no? ¿El PAC no es un partido centro humanista? Yo creo que no es de centro humanista, pero además es decir, es un partido que no estaría, o sea, que ni los que estamos combatiéndolo estaríamos invitando a formar parte de la coalición, ni creo que ellos también tengan el interés de tener una coalición con todos los grupos tradicionales del país, ¿verdad? Le hago la Entonces, consulta. uno de los dos entraría. Don Rafael Ángel, le hago la consulta porque en la historia ningún partido político, incluido el suyo, en su momento la Unidad Social Cristiana, ha ligado tres mandatos seguidos. Liberación Nacional lo consiguió 2 veces, la Unidad con don Miguel Ángel y con don Abel Pacheco. Con sus diferencias, cada matiz tuvo su gobierno. No por ser del mismo partido es que han pensado igual. Eso está claro, la historia lo ha demostrado. Pero usted observa real... El republicano en los años 30 y 40 logró 4 gobiernos seguidos. Bueno, nos tiramos todavía más atrás y ahorita vamos a hablar de... Pero fue la última vez que ocurrió. 4 gobiernos. O sea, sí ha bajado. Don Ricardo Jiménez, don León Cortés, mi padre y don Teodoro Picado. ¿Y usted ve posibilidad hoy de que el PAC ligue un tercer mandato? ¿Usted lo ve real? ¿Es real? El texto que usted me da, incluso. No, yo creo que podría ser. Y bueno, a mí me parece que no podemos seguir con estas políticas, porque esto nos llevaría a una catástrofe mayor todavía. Pero, don Rafael Ángel, ¿por qué usted ve esas posibilidades? Usted describió muy bien el panorama previo a la pandemia. Hoy don Rodrigo Chávez dice el default en que podría caer, que fue el argumento del presidente Alvarado para aprobar el plan fiscal y doña Rocío Aguilar también. Claro, pero vea usted que el déficit fiscal siguió igual. Eso para mí fue la mayor frustración que yo he sentido en los últimos tiempos. O sea, se hace un gran sacrificio, el pueblo está haciendo el gran sacrificio, la Asamblea Legislativa en su gran mayoría le ayudó al gobierno a poder salir del problema en que estaba y el gobierno, en vez de socarse la faja y que lo hubiera tomado ya a final del 2019 el déficit fiscal en 2, 3 puntos menos, nos lo encontramos igual. Eso me parece una barbaridad, Danilo, sinceramente se lo digo. ¿En dónde es que ha aflojado el gobierno? ¿En el gasto? El gasto, claro. ¿Y cuáles son los principales? Y luego ese deseo de obra y obra y obra. Mire, yo hubiera querido hacer muchísima obra en mi gobierno, pero no, reducimos bárbaramente el déficit fiscal, nos tuvimos que amarrar la faja bien fuerte, y el resultado, ¿cuál fue? Bueno, que llegamos a un crecimiento económico del 7.7% del Producto Interno Bruto, que no hemos vuelto a tener desgraciadamente en el país, y logramos también reducir el déficit fiscal al 1%, y el desempleo estaba prácticamente en el 5%, es decir, prácticamente había pleno empleo en Costa Rica. Y la Era impresionante como terminamos el año 94. La pobreza también fue otro éxito de su gobierno, valga decir. ¿Ah? La reducción de la pobreza.
Y se logró también reducir la pobreza, Danilo. O sea, entonces yo sí creo que más bien el esfuerzo fiscal nos ayuda a crear confianza. Por ejemplo, yo llegué a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que le dio también una confianza bárbara a los sectores productivos nacionales e internacionales. Don Rafael Ángel, y siendo tan mala la estrategia política económica, principalmente este gobierno, ¿por qué usted le ve posibilidades de que pueda seguir en el gobierno? Porque un partido que cuando llega el mes de diciembre representa el 3% y un mes y medio después gana las elecciones, yo digo, Danilo, no se puede descartar a lo que está ocurriendo en el país y por eso yo creo y por eso digo que le pido al Señor que ilumine a los líderes políticos y especialmente al partido más grande, que es el que a mi juicio debiera tomar la batuta en esto, ¿verdad? La iniciativa, porque es el más grande. O sea, sin liberación nacional, siento yo, no se puede hacer una gran coalición. Don Rafael Y creo, Ángel, ¿será por eso que, por ejemplo, uno siente, usted sabe que uno siente en redes y en distintos grupos, que cuando el gobierno del presidente Alvarado repunta en encuestas, por ejemplo, aquí hizo el Centro de Estudios Económicos, el CIEP, el mismo Sid Gallup que el hizo mismo ahora CIEP, muy recientemente. recientemente, a eso me iba a Claro, porque referir. la gente ha visto que ha manejado bien la parte de salud y la parte de ayuda asistencial. Yo creo que lo ha hecho bien, Pero la parte de salud, don pero, Rafael, no pero nació lo que ayer. nos va a quedar aquí en unos meses, vamos a ver qué piensa la gente dentro de un tiempo. Don Rafael Ángel, pero la parte de salud no nació ayer. La caja no nació ayer, Ah, es no, más, claro nació que no. más Esto para mí, yo imagínese lo honrado que me siento, es decir, cuando me del señor hablan, padre. Ujú. gracias a la obra de mi padre, es decir, que creó la seguridad social en este país, o sea, todo lo que se ha conseguido, no solamente para atender esta pandemia, sino, veamos los niveles de expectativa de vida que tiene hoy en día el costarricense y los niveles de salud y nutrición que tenemos. Claro, eso, él es el reformador social de Costa Rica y él es el que inicia todo esto, pero posteriormente es apoyado permanentemente el Estado Social de Derecho que él crea por los partidos de centro humanista que llegamos a gobernar el país por muchísimos años después. Se lo menciono también porque un ministerio de salud, por ejemplo, tampoco es solo un ministro. El propio ministro decía 1.600 personas que trabajan en el inciensa y todo eso. Luego, Esa robustez se logra por eso durante yo le muchos hablé a usted, gobiernos. no solo del ministro, sino de todos los funcionarios del Ministerio de Salud y de la Caja que han estado atentos a la pandemia. Es decir, este ha sido un trabajo gigante de miles de personas, ¿verdad? De miles de personas. ¿Y por qué el temor, don Rafael Ángel, entendiendo que eso es producto de lo bien que se ha hecho de los presupuestos de la caja en muchas administraciones, incluida por supuesto la suya, por qué ese temor a que ese buen manejo en el tema de salud pueda derivar en que este gobierno o el sello del actual gobierno se mantenga? No es el temor. Independientemente de la pandemia, independientemente de esto, yo empecé a hablar este tema antes de la pandemia, ahora con mayor razón. Es decir, ¿por qué? Porque vuelvo a lo mismo. ¿Quién nos iba a decir que después de un gobierno tan impopular como el de don Luis Guillermo Solís, donde el partido PAC se encontraba con el 4%, 5% de las encuestas en diciembre, llegar a ganar las elecciones un mes y medio después? O sea, la cosa es que no es tanto para combatir solamente a un partido, sino la necesidad de poder hacer un proyecto político de gran unidad nacional que saque a este país adelante ante la situación económica que, acuérdese de mí, Danilo, vamos a quedar en una situación terrible
a fin de este año ya. Don Rafael Ángel, otra expresión que usted tuvo en el programa Charlemos que me llamó la atención, dice, es importante ir unidos a los que en el pasado estuvimos enfrentados, pero el país está por encima de todo. Eso evidentemente nos refiere no solamente al pacto Figueres-Calderón, sino todavía más atrás, por ejemplo, lo que llevó en su momento a don José Joaquín Trejos, una persona fuera de la política, traído de la universidad, y puesta también a impulsar un proyecto que finalmente venció a Liberación Nacional en su momento. ¿Ve usted las condiciones ahora semejantes a la coalición Unidad y todavía más atrás con el expresidente Trejos ahora? Y cuando usted llama a los que estuvimos enfrentados en el pasado, ¿usted ese tema de la unidad nacional la ha hablado con don José María Figueres, por ejemplo, el expresidente? Bueno, vea, nosotros conversamos mucho con los diferentes dirigentes políticos. Hemos tenido algunas conversaciones informales con algunos dirigentes políticos y, y bueno, yo lo que he sentido es que hay como Coincidencia. un consenso de que esta debería ser la vía, aunque es difícil lograrlo. Y yo estoy muy claro de que es difícil lograrlo, pero yo siento que tenemos la obligación de intentarlo. Y en el caso de don José María Figueres, ¿qué le ha contestado? Bueno, yo no he conversado directamente con don José María. Una persona del partido sí conversó con él y pareciera que, bueno, habrá que preguntarle a él qué es lo que está pensando hoy en día. Esto fue hace ya muchos meses, ¿no? Si yo no he conversado directamente con él, no tengo ningún problema en hacerlo. Lo que pasa es que ahora estamos, por lo menos yo estoy en cuarentena, es decir, no sé cómo esté él en estos momentos. Está fuera del país. Él entiendo que está en Europa, difícil físicamente hablar hoy, ¿no? Sí, bueno, y ahora no hay ni vuelos de Europa para acá. Es decir, está complicada la situación. Pero Liberación Nacional tiene muchos dirigentes, muchos altos líderes, y en su momento, pues, hablaremos con todos y veremos qué es lo que piensan y veremos quién dentro de Liberación Nacional va tomando también la batuta y quién se perfila como su candidato. Es decir, porque aquí tenemos en estas coaliciones, vea usted cómo fue que se hizo la de 1973, que tendría más similitud a hoy en día que la de 1965. En 1965 había dos partidos de oposición muy claros, uno más grande que otro, que era el Republicano y el Unión Nacional, dos grandes líderes en cada uno, don Otilio Ulate en el Partido Unión Nacional y mi padre en el Partido Republicano. Delegados de ellos se pusieron de acuerdo en el procedimiento. El procedimiento era que el Partido Republicano, de las filas republicanas saldría el candidato, le presentarían una lista al Partido Unión Nacional, que al final fueron cuatro muy distinguidas personas, las cuatro las recuerdo muy bien, y ahí el Partido Unión Nacional escogió a don José Joaquín Trejos. Ahora bien, en 1977 ya no eran dos partidos, fuimos 6 partidos a la convención. Entonces se hizo una gran convención nacional, 3 partidos apoyamos a don Miguel Barzuna, 3 partidos apoyaron a don Rodrigo Carazo. Fuimos a una elección muy ajustada, ganó don Rodrigo Carazo, respetamos la voluntad popular y los que perdimos, entramos, los republicanos, entramos a apoyar al candidato que el pueblo había escogido. Y luego la coalición se hace con 4 partidos. Estamos conversando, seguidores de la reacción, con don Rafael Ángel Calderón, expresidente de la República, evidentemente muchos temas nacionales, la pandemia y lo que viene principalmente, y con miras ya a las elecciones del 6 de febrero del año 2022. Don Rafael Ángel, usted habla de un gran respaldo en la Asamblea Legislativa, un brazo fuerte, como no lo ha habido y no lo han tenido muchos gobernantes y lo han reclamado.
lo han pedido. No, es que es fundamental. Yo lo tuve y por eso sé lo importante que es. Ahora, ¿para qué tener ese brazo? ¿Qué imagina usted en la agenda, no solo en extraordinaria, sino qué imagina usted? Ahí es que ahí vea usted que habría que trabajar muchísimo los partidos en lo que es el proyecto político común. Pero tenga seguridad que para poder enfrentar la crisis que vamos a tener, vamos a necesitar, Danilo, de apoyo legislativo. El Pero gobierno, qué garantiza que ese brazo fuerte sea en favor del pueblo, o sea, en favor de las mayorías? Finalmente, bueno, eso es lo que esperamos todos, por Dios. Eso es lo que esperamos todos. Ahora, ¿cuál es lo más importante para las grandes mayorías? Mire, al inicio de mi gobierno, cuando yo tuve que apretar, bueno, me atacaron, la popularidad del gobierno se vino abajo, pero al final, ¿quiénes se beneficiaron? De las grandes mayorías populares. ¿Cuál fue el resultado final de un país que tenía el crecimiento económico más alto que habíamos tenido en 50 años? De un país que logró reducir la pobreza a los niveles más bajos de la historia, de un país que cuando las Naciones Unidas midieron el desarrollo humano de toda la América Latina a mediados de 1994, colocaron a Costa Rica en el primer lugar de desarrollo humano de toda América Latina. Bueno, a eso es a lo que yo aspiro con un futuro gobierno en el que yo, por supuesto, no participaré más que si me buscan para dar una opinión, la daré con todo gusto, pero no aspiro a ningún cargo de ninguna especie, ¿no? ahora, don Rafael Ángel, ¿cómo están las cosas en su casa, en el Partido Republicano Social Cristiano? Digo, por empezar por algo, ¿no? Evidentemente, usted habla en todos los frentes, con todos los líderes políticos, me lo ha indicado y es claro, pero en el republicano, pues hay diferencias entre los dos señores diputados. Uno los ve también un poco, uno va por un lado, otro va por otro lado en la Asamblea Legislativa. Y más allá de los diputados, es cómo está el potencial con la Unidad Social Cristiana para que esto tenga buen diseño y futuro, este proyecto a largo, más unidad nacional auténtica. Conozco, es decir, yo siento que en nuestro partido, yo he hablado con muchos delegados a la Asamblea Nacional y la gente está, por lo menos en el Comité Ejecutivo Nacional, la mayoría, y con los que yo he hablado, están anuentes a buscar la necesidad de esta unidad nacional. Auténtica, usted dice auténtica. Bueno, una verdadera, dije, no Sí. auténtica, verdadera unidad. O sea, un gobierno en el que participen verdaderamente, pero bajo un proyecto político común. Que Lo eso que es lo que hizo este fundamental para gobierno, llevarlo a la campaña. ¿Ah? lo que hizo este gobierno que quiso llamarlo Gobierno de Unidad Nacional, con don Rodolfo Pisa. Al final se desmoronó, ¿verdad? Se fue, es decir, incorporó a algunas gentes de la Unidad Social Cristiana que luego fueron renunciando, empezando por quien había sido su candidato presidencial. Pero hacer un gobierno de unidad nacional en base a un proyecto político común, un proyecto político de sello de centro humanista, es lo que yo hablo. Es decir, progresista, por supuesto, ¿verdad? Y creo que los partidos que durante toda nuestra historia hemos defendido el Estado social de derecho, pues seguiremos defendiendo los intereses de las grandes mayorías populares. Don Rafael Ángel, en el caso del Partido de Liberación Nacional, aquí voy a aprender con usted de clase política. No recuerdo en algún momento que Liberación Nacional haya ido en coalición o en alianza con alguna fuerza de oposición. Así es. Para ver lo posible en eso, ha sido... No, así es. Por eso le digo yo que son ellos los que tienen que tomar la iniciativa y son ellos los más importantes dentro de este esfuerzo que creo yo se debe hacer. Es decir, pero eso describe, antes, eso nunca describe en la historia Liberación ha estado tan débil como ahora. Es el más grande individualmente,
pero en porcentaje a lo que era, se ha reducido bastante. Yo siento que no tiene la capacidad solo de ganar unas elecciones, pero que metido dentro de una gran coalición, el grupo sí puede ganar las elecciones. O sea, ¿usted siente que Liberación debiera entender en este momento su dimensión proporcional, Bueno, que no fue ellos como serían hace... el partido más importante de la coalición, de eso no hay ninguna duda, ¿verdad? Es una realidad. Es el partido que tiene mayor número de alcaldías, es el partido con mayor número de diputados hoy en día individualmente, es el partido político eh, que debiera tomar la iniciativa, ¿no? Es Y decir, en el caso de Liberación, ¿usted ha hablado con líderes de distintas tendencias hemos o hablado pareceres? con líderes, pero son conversaciones informales y muy privadas que no son para divulgar. Cuando algún día hay conversaciones ya formales, pues con mucho gusto daremos resultados de las mismas, ¿verdad? ¿Usted ve esto hasta haciendo una convención? ¿Ve esto A mí me haciendo gustaría una convención que legitime el candidato presidencial que al final escoja el pueblo. un proyecto, don Rafael Ángel, un proyecto de ley que usted vería con un eventual gobierno nacional de verdad impulsando desde el primer día? ¿Cuál vislumbra usted en la Asamblea del 2022 que debiera con fuerza si Bueno, usted es que, fuera jefe? vea, el que tiene que hablar de eso ya, de los temas, sería el candidato. Es Pero, el que le tocaría, es decir, dirigir, impulsar y llevar adelante todo el esfuerzo, ¿no? pero usted Es- hablaba de transformaciones fuertes, transformaciones esenciales. ¿Cuál sentiría usted que debiera ser una transformación relevante en un futuro gobierno? bueno, vea, es decir, el problema es ver luego qué piensa el candidato. Yo no quisiera ahorita adelantar nada. Después se logra esto, logramos tener un candidato que no está de acuerdo con ciertas tesis. Entonces, habrá que esperar a... Nosotros tenemos una base que fue nuestro programa de gobierno para la elección pasada. Tal vez uno de los programas, Danilo, más amplios y detallados y de fondo que se presentó al electorado. A mí me tocó trabajar y estuve en todas las sesiones que hicimos. Hubo 22 grupos de estudio sobre la realidad nacional. Lo coordinó el exministro de Educación, Marvin Herrera, y yo estuve a la par de él ayudándolo en todo este proceso. Fue muy exitoso. Bueno, nosotros presentaríamos eso como una base de proyecto político, ¿verdad? Por aquí debo tenerlo, bueno, aquí lo tengo, para presentarlo como una base para nuestro pensamiento y empezar a ver el pensamiento de los demás. Yo en eso soy sumamente respetuoso y entonces al final, pues en consenso, se haría un proyecto común y ese proyecto común es el que todos trataríamos de impulsar. Don Rafael Ángel, hemos hablado mucho de liberación nacional y que hay de la unidad. Por ejemplo, un expresidente como don Miguel Ángel Rodríguez. Entiendo que han hablado ustedes también de estas... Bueno, don Miguel y yo mantenemos una amistad personal entrañable, independientemente de que estemos en partidos diferentes. Conversábamos más antes de la pandemia y nos reuníamos normalmente a almorzar cada X tiempo, ¿no? Eso ha sido una costumbre que hemos tenido. Bueno, cuando estuvimos juntos en la desgracia también cenábamos juntos todos los días, pero compartimos y bueno, El eh, aislamiento social ha sido no político, eso sí. el, no, no, sí, sí, por supuesto que hablamos de política. Imagínense cómo no hay dos expresidentes de la República no se van a sentar a hablar y no hablan de política. Pues claro que hablamos de política. Pero ahí me gustaría más bien que usted lo entrevistara y viera. Él dice que esto habría que analizarlo mucho más, que hay que pensarlo mucho. Es decir, no sabemos en la unidad también, al final de cuentas, quién está mandando ahí
eh, para, para tomar las decisiones finales. En última instancia es la Asamblea Nacional. ¿Qué grupo es el que tiene la mayor influencia ahí? ¿Son los diputados actuales? ¿Es el comité ejecutivo? ¿Quiénes son? Eh, yo oí hablar a un diputado de que él quería una coalición de centro derecha. Pues yo no, yo creo que tenemos que hacer una coalición de centro humanista mucho más progresista, ¿verdad? Sin duda alguna, ¿no? Don No Rafael estamos Ángel, en los, cristianos, somos humanistas. en los últimos meses está claro que en las redes sociales discursos como temas del Estado laico, que puede ser discusión interesante, el mismo tema que acabamos de pasar del matrimonio igualitario, el mismo tema del aborto, el año anterior el país también estuvo dividido sobre el tema de la norma técnica. ¿Cómo manejar Bueno, esos más temas? dividido estuvo el país en lo del matrimonio igualitario. Eso ya no es discusión. Ya la máxima autoridad nacional, que es la Sala Constitucional, lo aceptó, lo aprobó y ya eso está. Y lo que tenemos que hacer es respetar nuestro sistema y respetar a las personas. Ahora, ¿cómo hacemos para que ese tema, ese y otros temas, vida, Pero temas ese de tema ya no es discutible. Pero socialmente está ya resuelto, siente usted, cuando todavía un abogado notario quiere anular matrimonios y todavía se siente en el Ya no es ambiente. posible. Hay un fallo ya definitivo de la Sala Constitucional y ya yo creo que ese es un tema agotado, que no es un tema que tenemos que tratar, sino respetar el fallo y respetar a las personas que tomen cada una sus decisiones personales, ¿verdad? ¿Cree usted el momento entonces oportuno, Rafael Ángel, que las discusiones económicas como esas que hemos abordado al principio, de nuevo tomen el centro de la discusión nacional? Pues es que debiera ser. O sea, yo creo que el problema grave que debemos tener es el aumento de la pobreza. El desempleo tan terrible que tenemos es uno de los problemas más graves que el país tiene. Es decir, hay que abocarnos a eh, lograr una recuperación económica del país para una reducción del desempleo y para que podamos salir avantes. Y hoy, por ejemplo, o ayer, señalaba don Francisco de Paula Gutiérrez, que yo le tengo un respeto muy grande, aparte de un afecto personal, fuimos compañeros, nos graduamos juntos bachilleres hace ya más de 50 años, y decía que las soluciones que vengan van a ser duras, no hay ninguna solución fácil, que son medicinas que van a doler. Y bueno, hay que ver cuáles son las medicinas que proponen los economistas, los técnicos, y las medicinas que se aceptan por parte de los sectores políticos para llevar adelante la solución. Don Rafael Ángel, Esos deben ser los temas, no si va a haber o no Estado laico. Bueno, cada quien que tenga su forma de pensar. Yo personalmente, pues, creo que la gran mayoría de los costarricenses somos católicos y que debiera seguir siendo la religión católica la religión oficial del Estado costarricense, con respeto, como dice nuestra Constitución, para todos los credos, no solo los cristianos, que son nuestros hermanos en Cristo, y que yo respeto muchísimo, sino también pues a los ateos o es decir, el pensamiento de cada quien, o a los judíos o a los musulmanes. Es decir, hay respeto para todas las creencias, ¿verdad? don Rafael Ángel, en la línea de lo que usted decía, don Francisco de Paula, es presidente del Banco Central, al decir que deberían venir medidas duras, eh, inmediatamente referimos a Inglaterra, donde el primer ministro pues ha dicho hay que implantar un impuesto a los ricos. Toca poner un impuesto a los ricos aquí, don Rafael Ángel, porque no se han tocado en esta coyuntura. Mire, yo lo que creo es que también con el desempleo como está, si usted golpea más al sector productivo, pues el desempleo se va a aumentar en vez de reducir. Con el nivel
de crecimiento económico que vamos a tener este año, porque no vamos a crecer, sino lamentablemente a decrecer, y necesitamos empezar crecimiento el año entrante, más bien es estimulando a la empresa pequeña, mediana, grande, nacional, extranjera, como, bueno, menos fue la receta que yo apliqué y el resultado al final fue buenísimo, ¿no? Entonces, sigo creyendo en esa receta. Empezando esta conversación, señores presidente, y para ir concluyendo y agradeciéndole este amplio espacio que le ha dedicado a conversar con la reacción, usted mencionaba el tema de las concesiones de obra pública. Eso dentro del ministro Méndez Mata y todo este tema. Y se lo pongo picando para que usted me dé su opinión. El tren eléctrico interurbano que impulsa Casa Presidencial en este momento, con un gran empréstito que va a dejar el país. ¿El tren es desarrollo, Rafael Ángel, o no es momento para ese tema, para este momento? Bueno, le ha tocado un momento muy difícil. Sin embargo, veamos. El crédito es por menos de un tercio del valor de la obra. Los otros 2/3 o casi 70% del valor de la obra lo tendrá que poner la empresa privada precisamente en concesión de obra pública. Hay una preocupación que todos tenemos con la subvención anual que hay que aportar por parte del Estado costarricense posterior ya a su funcionamiento. Me parece que en el mundo entero todos los Todos los trenes trenes están subvencionados. ¿no? Pero hay varias cosas que nos explicaba la primera dama el otro día, que tuvo la gentileza de darnos una explicación también por estas vías del Zoom a Gloria y a mí, en relación a cómo reducir precisamente esa subvención, permitiéndole a la empresa que tenga la adjudicación de explotar una serie de cosas, anuncios y una serie de aspectos que permitirían reducir sustancialmente esto. Pero además, nos dicen los estudios que habría un ahorro entre 400 y 500 millones de dólares anuales en los costarricenses en cuanto a combustibles, en cuanto a tiempo, en cuanto a productividad. En fin, eso tenemos que verlo. Yo, si fuera diputado, yo voto el tren eléctrico. Yo votaría el empréstito. Don Rafael Ángel, da la impresión de que todo el sector político, salvo el que está en la Asamblea Legislativa, curioso, usted coincide con don Oscar Arias, con otros líderes, que hay que votarlo. O sea, da la impresión de que aquí hay más algo político de mirar a muy corto plazo que no a largo plazo como usted y otros líderes les toca mirar y les ha tocado Fíjense mirar. que este empréstito lo vamos a empezar a pagar hasta dentro de muchísimos años más, como 10 años. Pero además la economía que esto significaría para el país, nos estaríamos ahorrando miles de millones los costarricenses y yo creo que no nos podemos atrasar, ¿verdad? Que yo creo que el país tiene que progresar, máxime que la mayor parte del dinero no la pondrá el Estado, sino que la va a poner la empresa privada que gane la licitación de la concesión por el tren, ¿verdad? Don Rafael Ángel, muchísimas gracias y le dejo para concluir el tema que usted quiera plantear, siempre a un expresidente de la República, más allá de lo que se le pregunte, pues... Yo creo que usted me ha permitido exponer sobre todo eh, lo mal que yo veo venir la situación del país por dos razones. Una, por errores del gobierno que no hicieron bien su trabajo en cuanto a la reducción del déficit fiscal, y otra, pues la pandemia, que ahí sí no hay más que la desgracia que le tocó no solo a Costa Rica, sino al mundo entero. Pero esto nos va a llevar a unas situaciones sumamente duras que yo repito, le pido al Señor que ilumine a los dirigentes políticos, a los que tienen hoy en día la fuerza, yo la tuve en el pasado,
para poder tomar las medidas que el país requiere que se tomen. Bueno, y permítame, Rafael Ángel, pues de paso esta semana hemos celebrado, recordado, 9 de junio, su señor padre, precisamente a la Caja Costarricense de Seguro Social, un baluarte en esta lucha, que es la Caja la primera, todo el personal médico el que está en la primera línea de batalla. ¿Mm? Sin duda, los 50 años, que parece que fue ayer, mire, ahora me han venido muchos recuerdos, ¿no? De lo que fue ese día, de lo que fue el día siguiente, de lo que fue el 11 de junio, que fue pues uno de los funerales, si no al menos el más grande que yo he visto en el país, algo impresionante. El pueblo no quiso que fuera la carroza la que llevara a mi padre desde la iglesia Santa Teresita al cementerio nacional, sino que se fue en los brazos del pueblo, en los hombros del pueblo, y se iban turnando. Yo creo que usted estaba muy chico, tal vez no había nacido, Danilo. Ni estaba en Hace planes, 50 seguramente. años. ¿Ah? Ni en planes estaba En seguramente. planes todavía. Pues lo llevaron en los hombros e iban las delegaciones de los trabajadores eh, turnándose cada 100 varas más o menos, llevando el ataúd hasta el cementerio general, donde por fin fue ya depositado su féretro, ¿no? Don Rafael Ángel, muchísimas gracias por conversar con la reacción y al gobierno que le toque a pagarle a la caja, ¿verdad? En eso. Bueno, eso ni duda, pero ese fue otro factor que no hemos hablado, Danilo, y que, vea, la caja está recibiendo menos recursos ahora también. ¿Por qué? Bueno, porque hay una reducción de los ingresos por las planillas, automáticamente recibe menos recursos. El Estado tendrá que hacer esfuerzos de los gastos prioritarios, pero ahorita los gastos en que la caja no puede economizar es sin duda alguna en la atención de la salud. Pero vuelvo a lo mismo. Ahí oigo yo al presidente de la caja hablar de que quiere hacer todos los hospitales de una vez. Eso no es posible en este momento de crisis. Por Dios, tienen que fijarse las prioridades y uno se hará ahora el año entrante, otro dentro de 2, 3 años y el que sigue así. Es decir, y hay que programar. No puede ser que creamos que estamos en abundancia cuando no lo estamos. Tema, por supuesto, don Rafael Ángel, que le estaremos dando seguimiento y una futura oportunidad que usted nos conceda, pues abordaremos en profundidad. Muchísimas gracias, expresidente. Todo gusto, Danilo. Gracias a usted. Esa ha sido una amplia conversación, seguidores de La Reacción, que hemos sostenido con una figura política de primera línea en nuestro país y siempre es necesario recurrir a los expresidentes de la República, no necesariamente porque estemos de acuerdo con ellos, pero sí hay que escucharlos porque además les ha tocado una labor titánica al frente de la nación. Danilo Chávez, La Reacción.